Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube en la que me ha tocado informar acerca de un suceso muy trágico, un suceso que sin duda alguna marca la vida nacional a partir de ese momento en adelante de un país. Hablo de un suceso tan trágico como un terremoto de alta magnitud, y es que muchos han sido los países que han sufrido las devastadoras consecuencias de un terremoto, pero el primero de este año de gran magnitud se ha registrado en Ecuador, y es que un terremoto de magnitud 7.8 grados en la escala de Richter en la zona costera de Ecuador deja al menos 413 muertos. Al menos 408 personas murieron víctimas de un fuerte terremoto de magnitud 7.8 registrado el sábado 16 de abril en la provincia de Manabí, en el noroeste de Ecuador, según reportó la Fiscalía General de la República, y también lo reseñan diversos medios internacionales, entre ellos la BBC. Entendamos lo que ha sucedido, las consecuencias de este hecho, para poder comprender ahora qué pasará en Ecuador, cómo será la vida en Ecuador, qué puede hacer el gobierno, cómo puede ir solventando la situación progresivamente, e incluso escucharemos el testimonio de una venezolana en Ecuador, quien ha decidido contarnos su experiencia sobre esta devastadora tragedia que sin duda alguna ha marcado la vida de muchas personas en este país que se encuentra en la mitad del mundo, el famoso país de la mitad del mundo, Ecuador. Las autoridades han comentado en varias ocasiones que temen que el balance va a seguir aumentando con el paso de las horas. Primero se había hablado de una cantidad de aproximadamente 50 personas, unos pocos heridos, pero el número fue aumentando súbitamente de 200 a 400, más de 400 personas y más de 1500 heridos. Hay miles de heridos y desplazados, también de damnificados. El puerto principal de Ecuador, que está en Manta, quedó destrozado. Hay muchas imágenes que se han estado difundiendo y entre ellas se puede observar los daños causados por el terremoto. Se han desplomado puentes y casas, así como problemas con el servicio telefónico. De hecho, por esta devastadora tragedia en Ecuador, también se ha activado una alerta por un posible tsunami en las costas que se extienden a Colombia, Panamá, Costa Rica y Perú. De hecho, el día viernes, un día antes del terremoto en Ecuador, se había registrado un sismo en Ecuador, pero hay quienes hablan de una posible conexión entre los terremotos de Ecuador y Japón por la falla tectónica que podría estar conectada y correlacionada en la línea ecuatorial que va desde el territorio asiático hasta el territorio suramericano que desemboca en el Ecuador. Pero el terremoto de magnitud 7.8 en Muisne, Ecuador, aquí se puede observar la imagen publicada por un departamento de organización sísmica de Ecuador, divulgada también por la cadena BBC. De hecho, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, por sus siglas en inglés, el sismo tuvo una magnitud de 7.8 y se registró a las 18:58 hora local del sábado, es decir, a las 6:58 minutos de prácticamente la noche en Ecuador, hora de Ecuador. El dato fue corroborado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. El presidente del país, Rafael Correa, interrumpió un viaje a Europa y ya de regreso en su país señaló que esta es la mayor tragedia de los últimos 67 años desde el terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949, y según el Instituto Geofísico más de 239 réplicas, algunas con magnitud por encima de 6 en la escala de Richter, se han producido desde el sábado. Esto lo reseña la cadena BBC. Ahora pues, el gobierno ha hablado de un estado de excepción, ha activado un estado de excepción, y de hecho la Constitución ecuatoriana faculta al presidente para decretar estados de excepción en caso de asedio a la seguridad nacional, riesgo de la seguridad nacional en caso de tragedias como estas. El epicentro del temblor se sitúa entre las localidades de Cojimíes y Pedernales, en la zona norte de la provincia de Manabí, donde están las comunidades más afectadas. Manta y Puerto Viejo también sufrieron severos daños, pero el gobierno ecuatoriano, como lo mencioné, decretó estado de excepción en todo el país. Según el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, la decisión se adoptó para garantizar el orden de modo que se pueda movilizar la fuerza pública para la seguridad de los ciudadanos y los bienes. He aquí
la primera incidencia de un hecho que sin duda alguna puede modificar ahora la forma en la que el gobierno ecuatoriano administra el orden civil, mantiene y trata de controlar el orden civil en vista de una situación que se torna precaria, porque ahora las políticas que el gobierno debe impulsar van desde una modificación, reconfiguración y reforma del sistema de la infraestructura para poder, junto con el gasto público, ir incentivando una, digamos, reestructuración de todo lo que ha sido objeto de devastaciones por parte de este terremoto de 7.8 en el Ecuador. Es por ello que en vistas de una devastadora situación como esta, Rafael Correa debe orientar todos sus esfuerzos por buscar ayuda internacional que hagan valer las alianzas que Ecuador se ha venido ganando con el paso de los años a través o en bloques geopolíticos tan importantes como la CELAC, como el ALBA, como la UNASUR misma, de manera tal que los esfuerzos de la región estén orientados a ayudar a Ecuador en materia de logística humanitaria, ayuda humanitaria por supuesto, pero también entender que esto implica la unión no solamente del país, a pesar de las devastadoras consecuencias, sino de la región para poder ayudar a Ecuador. Muchos han sido los presidentes que se han pronunciado, muchas las figuras, las personalidades, pero esto que resulta ser tan banal va más allá de simples declaraciones. Simplemente es necesario que los hechos empiecen a ser la premisa principal de esta situación que se torna trágica y que haya más hechos que palabras, porque sin duda alguna las declaraciones tienen muy poco peso, muy poca influencia, cuando en realidad la situación demanda acciones conjuntas de manera inmediata y urgente. Las autoridades también declararon en situación de emergencia las provincias de Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo de los Azáchilas y Los Ríos. El presidente Correa declaró que Ecuador no necesita alimentos para hacer frente a la situación, pero sí algo de respaldo en equipos de rescate. Ahora, estas declaraciones de Rafael Correa se tornan un poco, digamos, confianzudas en el sentido de que tal vez Ecuador no necesite o no esté pasando por una crisis alimentaria en vista de este suceso, que se ha vuelto peor por este suceso, pero sí la ayuda humanitaria debe llegar en todos los formatos, no solamente a través de medicamentos, a través de equipos de primeros auxilios, sino también alimentos que son necesarios para aquellas personas que han quedado damnificadas. Es por ello que tal vez de esto no se percató Rafael Correa cuando hizo esta declaración. Todo se puede reconstruir, pero no se puede reconstruir las vidas perdidas, y eso es lo que más nos duele, dijo el mandatario. En un mensaje en el que dijo que unos 600 millones de dólares estaban disponibles para reparar la infraestructura. De eso es lo que venía hablando, es decir, los fondos del Estado, que deben llegar también provenientes de Petroecuador, un fondo de reestructuración que sea, digamos, valga la redundancia, estructurado a través de activos que queden excedentes del presupuesto inicial de Petroecuador y por también concepto de exportaciones, puedan de cierta manera, ya que Ecuador es parte de la OPEP, poder crear un fondo que en conjunto con esos 600 millones puedan ir incrementando la cantidad de capital que se tiene para reparar una infraestructura que no podrá ser reparada en su totalidad con 600 millones de dólares debido a la magnitud de los daños. Correa aterrizó este domingo directamente en Manta y recorrió las zonas afectadas. Reporta la BBC que más de 10.000 soldados y unos 4.600 policías fueron desplegados para asistir en las labores de rescate y garantizar el orden, luego de que se reportaran incidentes en algunas localidades afectadas. Miembros de la Cruz Roja de Colombia y México llegaron para colaborar con las labores de rescate y asistencia en las zonas afectadas por el terremoto. La Cruz Roja ecuatoriana informó en un comunicado del envío de un grupo de 45 personas de la Cruz Roja colombiana, expertos en búsqueda y rescate, a la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí, la más afectada por el sismo. Otro grupo de 25 especialistas en apoyo psicosocial y telecomunicaciones de la entidad colombiana se desplazará a la zona de Pedernales, también en Manabí. Además, 39 especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y en telecomunicaciones de la Cruz Roja Mexicana arribarán el lunes a la localidad de Manta. Es imprescindible que todos estos esfuerzos estén configurados en una política de Estado que el gobierno impulsa a partir de ahora. Es decir, Ecuador debe entender, y también más que todo Rafael Correa, el gobierno de Rafael Correa,
que es momento, debido a la alta peligrosidad sísmica por la zona geográfica en la que se encuentra ubicada Ecuador, empezar a prepararse para este tipo de eventos. Es decir, no se pueden predecir. Por supuesto que no. Pero Ecuador puede poseer la capacidad para prevenir o de alguna manera estar muy bien preparado, mejor preparado de lo que estuvo en el terremoto de 1979 y para posteriores eventos, aunque ojalá que no lleguen a ocurrir nunca jamás, pero en vista de que puede ser una posibilidad latente debido a la gran cantidad de réplicas que ha estado habiendo, Ecuador debe prepararse y es importante que esos 600 millones de dólares, así como un fondo que venga proveniente del excedente presupuestario de Petroecuador, también con fondos del Estado, se empiecen a crear mecanismos logísticos del Estado para que la gente esté preparada de manera de concienciación para estos terremotos, estén preparados logísticamente y que de alguna manera los equipos de rescate puedan reforzarse dentro del mismo Ecuador para poder prevenir o estar mejor preparados, mejor dicho, para posteriores eventos. Las consecuencias, sin duda alguna, son muy evidentes. La ciudad costera de Pedernales, en provincia de Manabí, es una de las poblaciones que más sufrió la furia del sismo. No es el colapso de una casa, sino el colapso de un pueblo entero, declaró el alcalde de Pedernales, Gabriel Alcíbar, a la televisora Teleamazonas. Se puede observar, de hecho, o ha habido imágenes en las que rescatistas contemplan las labores en Puerto Viejo, otras de las ciudades más afectadas por el terremoto. Niñas desconsoladas tras ser rescatada en los escombros de Pedernales. Bomberos que pasan al lado de edificios derrumbados en la ciudad de Guayaquil, la segunda en importancia del país. El canal Telecosta de la provincia Esmeraldas reportó cortes de electricidad en toda la provincia y heridos y casas colapsadas. El diario Expreso de Guayaquil informó que varios edificios y centros comerciales en todo Ecuador fueron evacuados. De hecho, el sismo también se sintió con fuerza en Quito, a unos 170 kilómetros del origen, donde los residentes se reunieron en las calles por temor a las réplicas. Y es precisamente esto lo que me mencionó una venezolana que se encuentra residente en el Ecuador y decidió contarme su testimonio, su punto de vista, cómo vivió, qué tal se encuentra, qué ha pasado, qué incidencias ha habido, cómo lo ve la gente, cómo lo vio ella y cómo lo vivió ella desde el seno familiar. Está con su familia allá y me contó personalmente lo que sintió, lo que vio, lo que vivió. Escuchemos lo que nos tienes que decir o lo que nos tiene que contar esta venezolana llamada Seiza Marcano para este canal de YouTube. Bueno, mi experiencia acá, vivo en el Ecuador, en Quito, en la Juan León Mera con el Lizardo García, en la Mariscal. De verdad se sintió muy fuerte. Todo se movía, todo temblaba, los carros se movían, el piso, una cosa impresionante, el piso se movía, horrible. Los edificios altos uno veía cómo se iban de un lado a del otro lado. A Dios gracias, aquí en la capital Quito no sucedió nada. Donde en realidad sucedió fue lamentablemente en las costas, lo que es Guayaquil, Manta, Esmeralda, donde fue el epicentro. Tengo entendido que fue a nivel del mar donde sucedió. No sé si han dicho, pero después de ese han pasado ya 180 y algo. Han pasado ya como 180 y algo de réplica. Hoy hubo una de 2.1. O sea, en realidad no ha dejado de haber este movimiento sísmico. Bueno, la verdad que te puedo decir, confío en Dios y le pido a Dios y a la Virgen de que esto se calme, de que Dios es el único que puede calmar la naturaleza y que esto de verdad se calme, porque de verdad ya hay bastante sufrimiento por todas esas zonas, muertos, o sea, una catástrofe pero horrible. Ese ha sido el testimonio de una venezolana que en vista de la situación que ha estado viviendo, que actualmente vive su país, Venezuela ha decidido irse a Ecuador, pero no se esperaba
con este suceso, así como ningún ecuatoriano, ningún extranjero que esté residente en un país que económicamente se encuentra estable, a pesar de que actualmente América Latina no está pasando por su mejor momento en cuanto al Producto Interno Bruto global, pero sin duda alguna es un país muy preferido por los extranjeros, también por venezolanos, para poder optar por condiciones de vida que lamentablemente no pueden tener hoy en día en su país. Pero hablando de esta situación de los extranjeros que se encuentran en Ecuador, otra venezolana comentó que las paredes se movían como papeles, y es que tan grave, de tanta magnitud fue el sismo, que así lo percibieron muchas personas en Ecuador. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil fue cerrado. De hecho, el periodista ecuatoriano Paul Mena informó a la BBC que muchos ecuatorianos permanecen atentos a las informaciones sobre el terremoto que salen en medios de comunicación y redes sociales. Las autoridades insisten en pedir a los ciudadanos que atiendan a la información oficial y eviten especulaciones. De hecho, también murieron al menos 6 extranjeros. El mismo se sucedió también en áreas fronterizas Colombia y Perú, según informan medios de Bogotá y Lima. La Cancillería colombiana informó de la muerte de un ciudadano de ese país en el terremoto, mientras que Canadá informó de dos canadienses y un colombiano murieron en el terremoto en Ecuador. Pascal Leflam estaba hablando por video con su esposa cuando se produjo el sismo. Su esposa Jennifer Mong, de 38 años, y su hijo Arthur, de 12, murieron tras desplomarse el techo de la casa donde vivían. Son extranjeros canadienses. La Flam y una hija que no se encontraba en la casa sobrevivieron. Según la Fiscalía General de la República, al menos en Pedernales se habla de 6 o por lo menos 6 cadáveres recuperados que son de ciudadanos extranjeros. Los rescatistas trabajan contra reloj, pero el presidente Rafael Correa dijo lo siguiente: los daños son graves y tenemos decenas de muertos. El presidente ecuatoriano afirmó esto tras el terremoto de magnitud 7.8 que azotó el sábado la zona norte de la región costera ecuatoriana. El mandatario había concluido una visita al Vaticano y llegó a Ecuador en la tarde del domingo. También dijo en su cuenta de Twitter que se activarán líneas de créditos con organismos multilaterales para atender la situación. Asimismo, confirmó la declaración de estado de excepción en el país y de situación de emergencia en las provincias costeras afectadas directamente por el terremoto. Con respecto a lo que había mencionado Correa, dijo lo siguiente: acabo de firmar decreto de excepción y movilización nacional, país en emergencia, hoy más unidos que nunca, hemos activado líneas de crédito de contingencias con multilaterales. Esas líneas de créditos, y Ecuador también, Rafael Correa habla de multilaterales, puede provenir de organismos multilaterales que tengan importancia en la región, también por ejemplo la Organización de Estados Americanos, líneas de crédito que puedan ir sumándose a ese fondo inicial con $600 millones que podría tener en cuenta el gobierno ecuatoriano, ir incrementándolo con capital de Petroecuador, pero líneas de crédito que sean incluidas en ese fondo generarían la cantidad de ingresos suficientes y de capital suficiente para reparar los daños ocasionados e incluso para iniciar con una política de indemnizaciones que el gobierno debería tener en cuenta para los ciudadanos que han quedado damnificados y que deben ser refugiados. Esto lo señaló Correa. Los daños son graves y tenemos decenas de muertos, el terremoto más fuerte de las últimas décadas. Explicó que la situación es muy grave en Pedernales y Puerto Viejo, dos de las ciudades más castigadas por la intensidad del sismo, y señaló que continuamente recibe información de actualización. Nuestro infinito amor a las familias de los fallecidos, concluyó Correa. Es aquí entonces cuando surge la pregunta que muchos ecuatorianos se hacen y también la comunidad internacional: ¿cómo poder solventar la situación en Ecuador? Las vidas humanas no pueden repararse, pero las pérdidas materiales sí, y las vidas humanas que han quedado sobrevivientes, pero que han quedado marcadas y afectadas por los daños y sus pérdidas familiares, pueden de alguna manera ser mitigadas con medidas que amparen lo que Ecuador actualmente está sufriendo. Brigadas organizadas o brigadas humanitarias de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos serían una buena política que Ecuador podría aceptar para que llegaran estas comisiones por parte de los Estados miembros de la OEA a territorio ecuatoriano. De hecho, también las medidas contempladas en el estado de excepción por Rafael Correa deberían incluir zonas de contingencia de rescate, zonas de concentración para que allí sean atendidas las personas que sean
o que fueran trasladadas a refugios masivos mientras el gobierno los indemniza, pero puede de alguna manera ofrecerles un refugio temporal mientras la situación en materia de vivienda y una política orientada a esto por parte del gobierno ecuatoriano se vaya gradualmente resolviendo. Eso es lo que podría Ecuador, o hacer que Ecuador vaya gradualmente solventando una situación que ha dejado grandes estragos, que sin duda alguna demuestran que la unidad nacional es lo que debe prevalecer en este tipo de eventos, y más aún en un país que ha sido objeto y ha sido el claro ejemplo de un crecimiento económico en los últimos años sin precedentes. Un crecimiento económico que desde la dolarización ha permitido que Ecuador incremente su potencial de desarrollo, su Producto Interno Bruto, su ingreso per cápita, su tasa de desempleo sea disminuida, y las políticas públicas, por más que haya factores políticos que no estén de acuerdo con el gobierno de Rafael Correa y que ahora no será reelecto, el mismo Rafael Correa, hagan de Ecuador un país que sea el destino que muchos extranjeros, muchos latinoamericanos quieren para sus vidas, para sus familias. Es por ello que esa imagen Ecuador la va a seguir manteniendo siempre y cuando se mantenga en una unidad para poder superar este daño que sin duda alguna deja un hito en la historia del país, en la historia de Latinoamérica, un hito en este año. Pero las líneas de crédito en un fondo con 600 millones de dólares y capital proveniente del excedente presupuestario de Petroecuador, zonas de concentración para trasladar a personas a refugios masivos mientras se les indemniza a través de una política orientada a esto, zonas de contingencia, brigadas humanitarias en estados o de estados miembros de la OEA, son medidas que en conjunto con la ayuda humanitaria que ha llegado de países como Colombia y Perú, también de Venezuela, que por cierto se ha acreditado que fue primera en llegar con ayuda humanitaria de comida y alimentos, o comida y medicinas también, a territorio ecuatoriano, mientras en el país hay una muy marcada escasez de alimentos y medicinas. A pesar de ello, es una solidaridad que se le cuestiona a Venezuela, porque si bien está bien que lo haya hecho, Venezuela atraviesa una crisis de escasez de medicamentos y alimentos, que ahora de manera inmediata ha decidido ser el primer país que envía un avión con ayuda humanitaria de este tipo y con estos insumos a territorio ecuatoriano. Eso es otro tema para la reflexión, pero sin duda alguna hace que Ecuador esté actualmente en el ojo del mundo. La comunidad internacional está con Ecuador, con los extranjeros que residen en Ecuador y también con los venezolanos, con quienes, así como me lo mencionó esta compatriota venezolana Celsa Marcano en su testimonio, me compadezco, y todo el apoyo de el mundo entero, de Latinoamérica, está con Ecuador. Ecuador podrá seguir adelante, la unidad nacional de ese país se mantiene intacta y seguirá manteniéndose intacta. Les ha hablado Ricardo Serrano en esta nueva nota, con una primicia, con un testimonio muy importante para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos desde una próxima edición desde Venezuela para el resto del mundo, y con un abrazo de apoyo a Ecuador. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.